1.490 el valor del dólar en pesos argentinos, por supuesto. En este momento toca un número que es inédito, por lo menos para esta gestión, un número que siempre es al alza, viene en un aumento constante. El riesgo país en 1.428, hablamos en la reunión de producción, un riesgo de país que es inédito en la región. Para hablar de estos temas estamos con Agustín Echevarne, economista, amigo de la casa, quien nos va a ayudar un poco a entender, o por lo menos a tratar desde su lugar, Agustín, a que nosotros entendamos qué es lo que están diciendo estos números. Yo, en lo personal, veo el dólar a 1.490 y digo, esto está mal, esto es raro, porque, por supuesto, veo el ascenso constante desde la semana pasada, me llama la atención, me da la sensación de que hay algo que están dando muy mal y que este es el termómetro. Sí, por supuesto. Buenas tardes, un placer charlar contigo. Sí, la realidad es que la situación está complicada y si vos lo mirás, se duplicó el riesgo país en el último mes y pico y veníamos de una zona de 700, estamos en 1400, o sea que es una cifra muy grande. Para que la gente entienda, cuando sube el riesgo país, suben las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés, eso te afecta las inversiones, se paralizan las inversiones y además te cae el consumo y después te pega hasta en la tarjeta de crédito, digamos, eso te pega en toda la economía y esto básicamente refleja una expectativa del mercado, que el mercado son todas las personas que operan, digamos, en la bolsa, pero que también son las decisiones individuales de todos los argentinos y de los del exterior que están comprando, vendiendo bonos argentinos, etc. Con lo cual es un número muy importante. Y cuando la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Bueno, está como bastante claro. El gobierno tenía al principio del mandato 7% de los senadores y 15% de los diputados. Pero consiguió aliados que le permitieron sacar un tercio de la ley bases e ir avanzando e implementar no todo su programa, pero por lo menos un tercio de su programa. Y con eso la Argentina recuperó el optimismo, bajó el riesgo país, bajó la inflación, se empezaron a mejorar un montón de cosas, hasta que hace ya 2 meses, más o menos, se perdió ese acuerdo con los aliados. Después podemos buscar quiénes son los culpables, por qué ocurrió eso, pero lo cierto es que se dieron vuelta y le permitieron al kirchnerismo obtener varias votaciones con 2/3 de los votos de las 2 cámaras. Y eso cambió completamente el panorama político y se desplomó el mercado. Y el mercado se desploma cada vez que el kirchnerismo gana. Y eso pasó en agosto del 2019, pasó ahora en septiembre, cuando ese domingo que le sacó 14 puntos de ventaja en unas elecciones que eran locales, Totalmente pero le sacó locales, 14 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires. El día siguiente los bancos en la bolsa cayeron 24%. O sea, el impacto es inmediato. Tal vez la gente no comprende que cuando los mercados se cae la bolsa, las empresas argentinas valen menos, la expectativa es de que esas empresas les vaya peor. Por supuesto, esas empresas no van a subir salarios, ni van a contratar gente. Van a estar más bien despidiendo gente o achicando sus riesgos y achicando las inversiones. Entonces es una situación compleja que requiere recuperar el apoyo. Estamos en un mes, falta un mes para las elecciones. Y ese es el momento clave. Es un montón, Agustín. O una ratificación del rumbo o un cambio de rumbo. Claro, pero digo, es un montón. Me gusta la forma en la que expresás esta traducción. Riesgo país, ¿en qué te va a cambiar la vida a vos que nos estás mirando? Te van a subir las tasas de interés, con lo cual, si no llegás a pagar toda la tarjeta, el interés, el gasto que vas a tener el mes siguiente, el cargo que te van a imponer, va a ser más alto. O sea, un problema para la gente de a pie más allá de lo macro. Nos hablas de las acciones y decís, se derrumban las acciones, las empresas contratan menos gente o incluso la echan. Un problema también para quien nos está mirando. Falta un mes, uno piensa, es un montón, es poco tiempo y al mismo tiempo, si vemos que todos los días esto se va degradando, o sea, si los indicadores van dando peor, la situación se está complicando de manera vertiginosa. Te pregunto por el otro indicador que mencionábamos al comienzo, siempre mi amigo Martín Tetaz dice es un precio más de la economía. El dólar en 1.490. ¿En qué afecta a la persona que nos está mirando y que por ahí no está pensando en comprar bienes dolarizados o que no está pensando en irse al exterior de viaje? ¿Qué mensaje
le va A mí a el dólar cambiar me en su vida. preocupa menos, me preocupa, en realidad lo que empezamos a observar, más que el dólar, son las reservas del Banco Central. ¿Cuánto interviene? Creo que ayer fueron 50 y pico de millones, hay que ver qué pasa hoy. Y tiene una munición muy grande el Banco Central, o sea que yo no creo que por ahí pase el problema. Sí me preocupa mucho más lo que hablábamos antes, que tiene un impacto inmediato. Digo, sí va a cambiar después de las elecciones, porque ahora, acá lo que para mí necesitamos es una visión clara de cuál es el rumbo económico y cómo se mantiene. Por ejemplo, una posibilidad que hacía el general de Gaulle, que muchas veces en Francia enfrentó momentos muy complicados, fue que sea el pueblo el que decida. Si ahora tenemos una opción de país muy distinta, o sea, el kirchnerismo propone una oferta para el país muy diferente. Bueno, ¿por qué no hacemos un plebiscito? ¿Cuál es el modelo económico que quieren los argentinos? Si realmente no quieren un cambio como el que está haciendo, que votaron, ¿no? Y que la motosierra, digamos, fue muy claro el mensaje y la aplicación. Después podrás tener sutilezas, cosas que no estamos de acuerdo, cómo se hicieron los acuerdos políticos. Hay un montón de cosas que puedes debatir y demás. Pero el rumbo económico, que es clave para los argentinos. Bueno, ¿por qué no decir? Las reformas que faltan son la reforma previsional, falta la reforma laboral, falta la reforma impositiva. Este es el conjunto de reformas que yo creo que hay que hacer en Argentina, que lo diga el presidente, y les propongo al Congreso que hagamos un plebiscito vinculante y que sea el pueblo el que decida si quiere hacer las reformas o no. Lo que pasa, Agustín, Reformamos... contra eso te digo lo siguiente. Me da la sensación de que lo que ha ocurrido en los últimos meses es que hay mucha gente que quiere este rumbo económico, por lo menos esto que se le ha presentado como una alternativa a lo que veníamos viviendo, que es el proyecto de Javier Milei, pero no de la manera en la cual lo está ejecutando. Uno empieza a ver mucha gente que dice, yo estoy de acuerdo, sí, achiquen el gasto público, la motosierra en los sectores, pero no de esta manera, no con la universidad, no con el Garrahan, no con los discapacitados, busquen por otro lado, y como que no hay una representación de eso. Pienso también en las votaciones, donde lo que se ve es que el propio gobierno ha perdido votos de legisladores que antes acompañaban, que me parece que están viendo también eso en su electorado. Está bueno lo que decís, porque para mí hay que mostrar cómo se resuelven los problemas. No podemos hablar de todos los problemas, no va a ser tiempo, pero por ejemplo tomemos uno, el de los discapacitados, que hay que mejorar las asignaciones y demás. Eso es obvio, pero ¿cómo se hace? Nosotros tenemos las pensiones por discapacidad que pasaron de 77.000 a 1.200.000. Todos sabemos que ahí hay un escándalo de corrupción, que se han otorgado un montón de pensiones a gente que no es discapacitado en los términos de la ley, que tenés que tener un 66% de discapacidad. O sea, yo puedo tener tinnitus, pero eso no me convierte en un discapacitado para la ley. O sea, no es que no tenés algún problema, todos tenemos algún problema, pero el tema es que tengas 66% de incapacidad laboral. Si le otorgaron a 1 millón de personas que en realidad podrían trabajar y los declaraste incapacitados y le diste estos, ahí hay corrupción. Sí. Entonces lo que hay que hacer es las auditorías bien hechas, acelerarlas, y sería bueno incluso que sean con, no sé, con auditorías internacionales, la forma que sean mejor hechas y bajar sustancialmente todo lo que es trucho. Y eso te va a significar un ahorro muy grande de dinero. Y ese dinero, aplicarlo a mejorar las pensiones. Tomás el tema digamos, de las jubilaciones y tenés que decir, bueno, ¿cómo solucionamos el sistema que está quebrado? Y ahí hay cosas que yo lo estoy sugiriendo que lo piensen, sobre todo las mujeres, porque una de las privilegiadas son las mujeres, que se jubilan 5 años antes que los hombres y en realidad viven 5 años más. Ese es un privilegio que cuesta mucho dinero. Si, por ejemplo, si hiciéramos que todos nos jubilamos a la misma edad, eso significa un ahorro muy grande. Ese ahorro puede significar pagar mejores jubilaciones. Lo que para mí nos sirve es decir, mira, aumentamos las jubilaciones, le damos más plata a todo el mundo y lo hacemos imprimiendo billetes, porque eso te genera hiperinflación. Claro. Ahora, con lo que estás diciendo de las jubilaciones, te digo, perfecto, yo estoy de acuerdo, pero no he visto modelo en el mundo que haya cambiado la edad jubilatoria de un mes a otro, que de golpe haya dicho, bueno, señoras, en este caso porque vos hablabas de las mujeres como grupo en particular, ya no se jubilan más, las de 60 este año se empiezan a jubilar a los 61. Todos los modelos de países que han intentado hacer este cambio dijeron, bueno, dentro de 5 años, supongamos,
se cambia la edad jubilatoria en 1 año para las mujeres, en 6 años subimos otro año más. O sea, no te daría una solución inmediata, no te daría un cambio inmediato. Bueno, lo que pasa es que yo esto lo vengo proponiendo hace 20 años. El problema es que nadie me da pelota. Que nadie te escucha, Agustín. ¿Entendés? Entonces, cuando estábamos en realidad con las AFJPs, el sistema se iba corrigiendo. Cuando a partir del 2008, o sea, no 20 años, pero del 2008 que hicieron el cambio del sistema, entraron en este problema muy profundo. Y este problema hay que solucionarlo. Por supuesto que lo mejor es lo que decís vos, hacerlo con tiempo, de a poquito. Cuando no tenés tiempo y estás en una crisis, requiere cosas más profundas. Pero además, yo te planteo lo siguiente. Hoy a los 60 años, una mujer es joven. Yo tengo 62. Sí, claro. 62 me siento en total plenitud para seguir trabajando. Sí, si vos me obligás a mí a jubilarme, no me gustaría. Yo no me quiero jubilar. Entonces me imagino yo que las mujeres de 60 años tampoco se quieren jubilar. Entonces lo que tengo que hacer es permitir que sigan trabajando hasta los 65, igual que los hombres, que incluso más te diría, que si yo quiero seguir trabajando después de los 65, que espero seguir trabajando, entonces pueda jubilarme tal vez a los 70. Claro, que sea optativo. Si trabajo 5 años más, que eso tenga un correlato en que mi jubilación, no la de los demás, la mía va a ser más alta. Entonces yo ahorro 5 años más y además voy a consumir menos jubilación porque voy a tener 5 años menos de vida, entonces que lo que me quede de vida, entonces me voy a poder tener una jubilación más alta. Fíjate que ganamos todos. El punto es que ganamos, que se pueden hacer cosas para que ganemos todos si lo hacemos con racionalidad y no si buscamos peleas populistas, que es una cosa muy distinta. Sí, no es el signo de los tiempos. Agustín, te agradezco muchísimo el contacto, volveremos a hablar seguramente en estos días, siempre sos esclarecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande.